Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Seguimos, por supuesto, preocupados de cómo han quedado las zonas entre la región del Biobío y la región metropolitana después de este sistema frontal, de estos dos sistemas frontales. Importante afectación, el frío también que comienza a golpear a las personas en esas zonas, sobre todo preocupados de aquellos que han perdido su vivienda, enseres y, por supuesto, obviamente, que las vidas de chilenos y chilenas perdidas es lejos lo más importante. Aquello, pero también vamos a tener un adelanto del audio de Orlando Letelier, el ex canciller asesinado durante la dictadura, que en exclusiva se revela como parte de nuestro ciclo CNN 50, a raíz de los 50 años del golpe de Estado. Aquello, noticias de la economía, también en la política, temas internacionales, todo aquello, por supuesto, porque aquí comienza con los titulares CNN Prime. 33.000 evacuados, 41.000 aislados y más de 24.000 viviendas dañadas son parte del balance del sistema frontal, según anunció el gobierno y Senapred. Además, informó que mañana se podrá contar con el primer listado de las fichas básicas de emergencia, lo que permitiría empezar a pagar los bonos de recuperación desde el 30 de agosto. Autoridades ampliaron el radio de evacuación en torno al Gran Socavón que amenaza un edificio en el sector de Reñaca, en Viña del Mar. La alcaldesa de la comuna acusó posibles negligencias de la Dirección de Obras Hidráulicas y anunció un oficio para corroborar los permisos de edificación sobre las dunas de la zona. Y como les anunciamos, CNN Chile accedió de forma exclusiva a una inédita grabación en que el exministro Orlando Letelier confirma que Salvador Allende iba a convocar a un plebiscito el 11 de septiembre de 1973. En la grabación se revela detalles del encuentro que el presidente Allende sostuvo junto a algunos de sus ministros y su inclinación, por ejemplo, de llamar a retiro a un grupo de generales y la confianza que Carlos Prat tenía en Augusto Pinochet. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la cárcel de Georgia para entregarse a la justicia. El magnate fue acusado por el presunto intento de anular las elecciones de 2020 en ese estado. Trump fue fichado y puesto bajo arresto, quedando posteriormente en libertad bajo fianza. Todo eso, todas las noticias de Chile y el mundo y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos con Macarena Román en Santa Cruz, con también Valentina Nieto en Doñihue, porque en este lugar y con Valentina vamos a comenzar. Las autoridades se encuentran realizando las primeras labores de recolección de datos y ayuda para apoyar a los habitantes que han sufrido los mayores daños por este frente de mal tiempo, que ha dejado pérdidas graves, muy importantes en muchas familias. Valentina, tú tienes toda la información. Hola Mónica, muy buenas noches. Claro, han continuado los trabajos para, por un lado, mejorar lo que es la conectividad, pero también para recoger la información necesaria para poder hacer llegar cuanto antes las ayudas del gobierno a las distintas personas que se han visto damnificadas por el paso del sistema frontal. Ya lo revisábamos en titulares, es el día de mañana, el día viernes, se espera cerrar esta primera nómina de las fichas básicas de emergencia, que son fundamentales para poder así también hacer llegar el bono de recuperación y también otras ayudas que van dirigidas precisamente a poder entregar un monto de dinero para que las personas puedan comenzar, por un lado, con las labores de recuperación de sus viviendas, pero también con la compra en seres básicos. Hoy particularmente en la comuna de Doñihue, en la región de O'Higgins, estuvo la ministra de Defensa, Maya Fernández, recorriendo y ya también desplegando las Fuerzas Armadas en ese sector que están colaborando con las labores de limpieza. Habló también la ministra Maya Fernández a propósito de lo que fue una polémica de las críticas que han surgido desde la oposición, tanto de alcaldes como de parlamentarios, por lo que ha sido precisamente el despliegue
despliegue de las Fuerzas Armadas. Ahí la ministra explicaba que lo que hace las Fuerzas Armadas es desplegarse según las solicitudes que hacen los alcaldes y alcaldesas. Por eso decía que estas críticas eran una buena instancia, incluso para poder aclarar cómo funcionaba el procedimiento. Decía ella que los alcaldes en los municipios tienen que hacer una solicitud formal, que no es el Ministerio de Defensa el que determina en dónde se despliegan las Fuerzas Armadas, sino que lo hace el Estado Mayor Conjunto, y que es a través de esta solicitud formal la única forma a través de la cual se pueden desplegar entonces los distintos equipos. Va a llegar un equipo, además de Doñihue, a Alicantén, otra de las zonas muy afectadas por el paso de este sistema frontal. La ministra anunciaba 8 camiones que van ya rumbo hacia allá, que pudieron entrar una vez que ya ha disminuido la cantidad de agua, que se ha habilitado de alguna forma un paso alternativo hacia esa zona. Pero nosotros también estuvimos ahí recorriendo, hablando con los vecinos, hablando con la alcaldesa de Doñihue, quien nos contaba precisamente que han comenzado, por un lado, las labores de limpieza, pero también en lo que es el levantamiento de la ficha FIDE, que te decía al principio. Claro, se cierra mañana la primera nómina para poder empezar a entregar los distintos bonos. Ellos han estado trabajando en los territorios, conversábamos con los vecinos y efectivamente han ido también desde el municipio a levantar esta encuesta con la finalidad de poder saber cuál es el grado de afectación y cuál es el monto que se les va a otorgar, que recordemos, al menos en el bono de recuperación, es de 1.500.000 pesos como máximo. Escuchemos parte de lo que señalaba la alcaldesa de Doñihue durante esta tarde a propósito de lo que ha sido el trabajo de reconstrucción, de limpieza y también el levantamiento de la ficha FIDE. Este aporte en mano de obra, ¿cierto?, del Ejército de Chile ha sido muy importante para nosotros como comuna, y también recalcar que han estado desde el día mismo de la emergencia, nos ayudaron a sacar muchas familias. Estuvimos hasta larga hora ese día, miércoles en la madrugada, y han permanecido en el territorio. Hoy día juntamos con 34 militares que están acá en la zona de Doñihue ayudándonos con todas las limpiezas y a reconstruir. Nosotros empezamos desde hoy día en la tarde la aplicación de la FIDE, porque para nosotros era importante hacer el levantamiento de la información, saber efectivamente cuánto damnificados teníamos, porque es una cifra importante saber para llegar con ayuda concreta. Empezamos hoy día a la tarde y vamos a trabajar todo el fin de semana sin parar haciendo el levantamiento de la FIDE. Claro, van a estar durante todo el día viernes, también el fin de semana. Mañana, evidentemente, van a estar todos los esfuerzos puestos para poder levantar toda la información para cerrar esta nómina. Recordemos que además esto se tiene que sistematizar, por lo tanto es un proceso que se espera pueda completarse también durante el fin de semana, para que ya desde la próxima semana se puedan empezar a entregar estas distintas ayudas que anunció de hecho ayer el presidente Gabriel Boric, que van por un lado, claro, con lo que dice relación con este bono de recuperación, también con ayudas hacia los agricultores con montos que pueden alcanzar hasta los 5 millones de pesos, también una especie de billetera electrónica con un monto de autorreconstrucción, decía el mandatario durante la jornada de ayer, para que las personas compren al menos elementos básicos y después ya lleguen las ayudas ya de largo plazo. También estuvimos, Mónica, recorriendo parte de lo que fue Doñihue, Coltauco, otras zonas también ahí de la región de O'Higgins, conversando con los vecinos, viendo también en primera persona el grado de afectación que han tenido muchas viviendas. Muchas de ellas terminaron completamente destruidas. Nos comentaban en una tónica muy similar a lo que fue en jornadas anteriores, que esto no se había visto anteriormente en esa zona, que se trata de algo inédito, que el agua también ingresó con mucha fuerza, y no era solo agua, sino que también mucho sedimento, rocas, basura también en muchas ocasiones, y que ahora también ellos esperan que puedan llegar las ayudas lo antes posible. Muchas personas están durmiendo, y fue el caso de un vecino durmiendo en una camioneta al lado de su casa, porque aunque suene insólito, y al igual que se repitió, se ha repetido ahora, similar a lo que pasó en la anterior emergencia, están ocurriendo incluso robos de personas que se aprovechan de esta circunstancia y que van hacia esas zonas para robarle a las personas lo poco y nada que lograron rescatar. Por eso también valoraban mucho en ese sector que hubiesen llegado las Fuerzas Armadas a poder también entregar una cierto
cierta sensación de seguridad. Escuchemos parte de lo que señalaban los vecinos con los que pudimos conversar durante la tarde a propósito de lo que ha sido el trabajo de recuperación, también esto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y lo bien que reciben el contingente militar ahí en Doñihue y también en otras comunas acá de la región de O'Higgins. En este minuto necesitamos, lo que más se dé, ropa, porque ropa le quedamos con lo puro puesto, perdimos todo. Así el agua se llevó todo. Yo creía que por lo menos tenía mi ropa bien. Nada. Y cuando yo entré anoche aquí a la casa, sorprendido porque al final tenía todo. Hoy día llegó carabineros, bomberos, manguerearon, limpiaron, ayudaron mucho. Y por el momento lo único que estamos necesitando es ropa prácticamente. ¿Carbón, por ejemplo? Carbón también, porque así como ve usted está todo mojado y para secar las cositas, todo. Lo que más necesitamos por ahora es eso, como le dije, carbón, cosas como para secar y ropa así. Claro, y lo demás en mercadería, pero eso ya se va viendo de a poco, porque igual no, gracias a Dios, no nos ha faltado con sentido pancito, algo para comer, todo eso. Lo único malo sí que ahora como se mojaron las camas, todo el tema, estamos durmiendo aquí afuera en la camioneta. Vino municipalidad, lo encuestó y hoy día llegó un furgón con unas cosas, los dieron cloro, los dieron un escobillón y cosas como alimentos perecibles todavía no los traen, así que pero la ayuda siempre tenemos de los vecinos y de gente que sabe de esto. ¿Qué necesita en este minuto? En este minuto necesitamos ropa, un colchón, algo donde poder dormir y bueno, techo tenemos, que el agua no esta casa no se la llevó, pero las otras casas de más allá están en los potreros ahí. Claro, testimonios que sin duda dan cuenta de la compleja situación que están aún enfrentando las familias ahí en la región de O'Higgins, también en otras regiones de nuestro país que se vieron afectadas por el paso de este sistema frontal. Testimonios muy crudos que muestran que aún hay mucho camino por delante. Ahí decían algunas de las familias que necesitan principalmente carbón, necesitan ropa en muchas ocasiones porque tras las lluvias y el aumento del caudal de los ríos y esteros perdieron prácticamente todo. Por lo tanto, el llamado también que hacían es que si se puede y una persona tiene la posibilidad de hacer llegar estas ayudas, bueno, es muy bien recibido. Hay centros de acopio también que están habilitados desde los municipios, que han facilitado también los canales de comunicación para que todas las personas que puedan hacerlo hagan llegar también estos aportes, mientras continúa también por su parte desde las autoridades, desde el gobierno, el levantamiento también de estas fichas FIDE, ¿no? Que son fundamentales también para que puedan llegar los aportes monetarios a todas aquellas personas que se vieron damnificadas por el paso de este sistema frontal, que aún deja mucho camino por delante, que dice relación con la reconstrucción y también con el levantamiento de estas viviendas y de la ayuda directa hacia estas familias. El trabajo recién comienza y obviamente que vamos a estar para seguir atentamente lo que vaya pasando y poniendo también atención en ese proceso, en acompañar a esas familias, en cómo recuperan después de haber sido golpeadas, muchas de ellas no una, sino 2 veces en el último tiempo, en meses. 2 veces han perdido muchísimo y se han vuelto a poner de pie. Sabemos que lo van a hacer, pero ahí la solidaridad y también la justicia, el apoyo del Estado tiene que estar presente. Muchísimas gracias, Valentina. Buenas noches. Buenas noches, Mónica, que estés bien. Vamos a seguir recorriendo los efectos de este sistema frontal y uno que ha preocupado muchísimo es el gran socavón a metros de un edificio en Viña del Mar que mantiene a sus residentes y vecinos literalmente en vilo. Daniela González nos cuenta los detalles. Daniela, te escuchamos. Sí, hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Sigue compleja la situación acá en la avenida Borgoño. Estamos precisamente a esta hora de la noche en esta avenida, una ruta costera que une a Concón con Viña del Mar, y lo que ustedes están viendo en la imagen es precisamente lo que provocó este gran socavón, que también podemos graficar en las imágenes aéreas, de 30 metros aproximadamente, este socavón que se produce el miércoles en la noche y que finalmente termina en la evacuación de 25 personas
11 departamentos que estaban siendo habitados en el edificio Kandinsky, que hoy día no está con riesgo de derrumbe. Así lo confirmaban las autoridades. En la situación actual no hay riesgo de derrumbe, por lo menos si es que hablamos de la edificación. Sin embargo, el proceso ahora es hacer todo tipo de análisis de suelo para ver qué es lo que se va a hacer ahora en adelante. Desde la Seremi de Minería señalaban que probablemente los edificios, o el edificio más bien, se va a volver a poder utilizar, habitar, pero dentro de un periodo más largo de tiempo. Tiene que haber un trabajo, probablemente tapar el socavón para que los vecinos puedan volver. Ahora, en primera instancia se han tomado algunas medidas de resguardos, anillos de seguridad para quienes vivan cercanos, o sea, solamente van a poder pasar los residentes, porque hoy día también se vieron imágenes de mucha gente que se acercó a sacar fotos, parapentes que volaban durante la jornada o personas que estaban caminando por las dunas. Es muy peligroso porque en el caso de un derrumbe, evidentemente eso afectaría a las personas. En ese contexto es que entonces se acaba de anunciar esta medida que van a poder ingresar al sector del edificio Kandinsky solo los residentes y tienen que acreditar y también se van a poder cursar multas en caso de que las personas no hagan caso a este llamado, a esta obligación por parte de las autoridades. Revisemos las declaraciones actualizadas de la delegada presidencial de la zona y también del Seremi de Minería, también de la región de Valparaíso. Este anillo o este perímetro de seguridad va a tener dos anillos. El primero, el que va a ser más restrictivo y donde vamos a tener finalmente una restricción completa para todas las personas de acceso, el cual incorpora el perímetro del edificio que hemos estado evidenciando está en riesgo. El segundo sector que está donde estaba emplazado el colector, en la duna, y finalmente también el sector de Avenida Borgoño. Y el segundo anillo que se amplía, que va a tener restricción para acceso, en este caso de residentes, para evitar tener mayor presión sobre el terreno y que además es un perímetro que va a estar en constante monitoreo y evaluación. Nosotros queremos tener la certeza de que estos edificios han sido fundados en roca, en base a pilote, como se suele hacer en estos casos con estos edificios. Por ende, lo que tengo entendido que anda circulando una carta del calculista donde indica que el edificio en realidad no tiene daño, que simplemente no tiene daño estructural y tampoco va a tener daño por las horas que vamos a realizar acá de emergencia. ¿Sí? Ya al no tener agua en el colector y al tener una calle que fue en su momento trabajada con un suelo y compactada y revisada por los laboratorios de la época, no deberíamos corrernos más allá hacia la calle. Por lo tanto, todo lo que se desprenda debería caer en el mismo socavón que está hoy día. Bueno, las imágenes del dron, las imágenes aéreas son bastante gráficas y muestran la distancia que tiene el edificio Kandinsky respecto a este socavón. Son cerca de 6 o 7 metros que evitaron el colapso. Por ende, dentro de todo es una buena noticia que no haya habido afectación de vidas humanas. Sin embargo, obviamente los vecinos estaban bastante molestos hoy día durante esta jornada con muchas dudas, interrogantes respecto a lo que iba a ocurrir en el futuro. Ahora los dejaron, durante este día por lo menos, los dejaron ingresar al edificio, a sus departamentos, a retirar artículos de primera necesidad, ropa en muchas ocasiones, pero no pueden ingresar camiones, por ejemplo, o vehículos pesados, lo que también les imposibilitaba la posibilidad de, por ejemplo, retirar sus muebles, pensando en que pueden no volver a habitar el departamento o en mucho tiempo por lo menos no lo van a poder hacer. Conversamos con algunos residentes, también vecinos de la zona, que nos cuentan un poco la situación actual y también cómo vivieron el proceso de este socavón y cómo se produce precisamente. Podemos venir a sacar algunas cosas y nada más. No sabemos nada hasta el momento. Nos han dicho si llueve que se puede caer el edificio. Que si hay un temblor grado 5 también puede caerse el edificio. Me quedo con la sensación de que hicieron mal las calles, el edificio está bien, pero nadie se preocupa de si uno construye un edificio, se supone que tiene que estar en tierra sólida. ¿Se han conversado con la inmobiliaria? ¿Alguna respuesta? No tengo nada de información, nada, o sea, estamos súper preocupados nomás. ¿Se van a volver a habitar los departamentos? ¿Cuál es la solución? Ojalá que sí, ojalá Dios quiera que nos ayude, vamos arriba, sí.
Bueno, ¿cómo se produce esto? Básicamente se colapsa el colector de aguas que está ahí mismo, donde se ubica el edificio Kandinsky y donde hay muchos otros edificios. Por ende, también los vecinos que viven cerca se preguntan qué es lo que va a pasar, considerando también que tienen esa situación, el colector que va pasando por la misma calzada que colapsó. Esto se da en el contexto de un colector que fue construido en el año 2005, el edificio fue construido en el año 2012 y ambas obras no tuvieron evaluaciones ambientales porque se han cambiado los planes reguladores. Por ende, acá la delegada nos decía y la alcaldesa también que es algo que se está analizando dentro de toda esta investigación para dar con los responsables, porque ahí hay un punto bien importante considerando que la cantidad de agua o la cantidad de lluvia que cayó en estos 3 días acá en la región de Valparaíso, sin duda que supera a lo que se esperaba hace muchos años atrás. Entonces hay que sumarle también el contexto ambiental, el cambio climático, muchas otras situaciones que transversalmente las autoridades y los expertos opinan tienen que ser incluidos dentro de procesos de urbanización y procesos habitacionales precisamente. Revisemos las declaraciones de la alcaldesa Macarena Ripamonti. El estado de situación del edificio propiamente tal corresponde a un estudio de cálculo, al estado de las ventilaciones, cuestiones sumamente técnicas que tienen que entregarse por parte del desarrollador inmobiliario, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, lo que a nosotros nos compete, y que no como municipio, sino que pienso en el Estado de Chile trabajando para solucionar esto, es determinar el riesgo en términos de esta calzada. Donde usted y yo estamos paradas en este momento, pasa el colector Riñaca Norte. ¿Y dónde están todos estos edificios? Claro, y por aquí debajo de nosotras en este momento. Entonces, la idea es poder generar medidas de mitigación para controlar esto, que la calzada no se siga afectando y que en definitiva los vecinos tengan la seguridad para poder entrar a sus viviendas sin problema. Bueno, actualmente la ruta costera, la avenida Borgoña, que une Concón con Viña del Mar, se encuentra cerrada, hay prohibición de acercarse y ese llamado es súper importante porque mientras se hacen los trabajos de investigación, pero también de reposición de las calzadas y por cierto también del socavón, es muy peligroso que la gente se acerque, por eso también se han establecido estas medidas de anillos de seguridad, de que solo los vecinos se van a poder acercar hasta ese sector para evitar riesgos, así que ante ese llamado de las autoridades nos sumamos por supuesto señalando que la situación es compleja, que todavía hay mucho riesgo, hay mucho trabajo por hacer, pero lo primero es que la gente evite exponerse ante esta situación. Le agradecemos por supuesto a Daniela González y también hay que seguir fiscalizando y buscar a los responsables en ese caso. Vamos a estar también siguiendo esa noticia. Bueno, y si bien la lluvia ya se dio en toda la zona central, ahora estamos viendo sus estragos, sus consecuencias. Hay casas, caminos y puentes que necesitan una reconstrucción parcial o total. Macarena Román nos cuenta justamente desde la región de O'Higgins, desde Santa Cruz, cuál es la situación. Tú has recorrido pueblos más pequeños, ciudades más grandes, y la verdad es que estamos hablando de 33.000 damnificados, 41.000 aislados en total, después de no sino estos sistemas frontales y además agregar el de hace un par de meses. Macarena. Claro, Mónica, es una situación que seguimos monitoreando, pero que ha ido obviamente disminuyendo. Por ejemplo, los caudales de agua que pasaban por las calles de Santa Cruz. De hecho, quisimos ubicarnos en una esquina donde ya habíamos pasado las jornadas anteriores. Hablamos de la avenida Diego Portales con Las Camelias y como pueden ver en mi espalda, el agua ya ha ido disminuyendo. De hecho, nos encontramos con vecinos que habíamos hablado en jornadas anteriores y nos decían que ya está volviendo todo a la normalidad, al menos en esta calle. Sin embargo, si avanzamos un poco hacia la población Lautaro, la situación sigue siendo crítica con menos cantidad de agua, pero obviamente siguen las afectaciones que provocó los sistemas frontales que tú bien decías. Respecto a los aislados, 41.000 son los que se han contado por parte de las autoridades y algunos de ellos están situados en la región de O'Higgins. De hecho, nosotros hemos visitado distintas
comunas de esta región y nos hemos encontrado con específicamente la comuna de Lolol, por ejemplo, donde 7 sectores de esa zona estaban completamente aislados. Hoy pudimos visitar uno de estos sectores, pero por la brigada del ejército, de aviación del ejército, quienes a través de un helicóptero pudieron llevar ayuda, agua potable, por ejemplo, alimentos, medicamentos, por vía aérea, porque no había otro camino para llegar a este sector donde viven 30 familias alrededor y donde después también llegó el alcalde para contarles que si bien se van a empezar a trabajar en los caminos para unir obviamente el centro de Lolol con los sectores aislados, eso es un trabajo de largo aliento y también depende de lo que digan desde el Ministerio de Obras Públicas y a los caminos que se le entreguen mayor prioridad, obviamente dependiendo de la cantidad de gente aislada y también dependiendo de la peligrosidad. Pasemos a escuchar entonces una nota que preparó Belén Saldías contando un poco la jornada de recuperación y ya los trabajos de limpieza que se han llevado a cabo aquí en la región de O'Higgins, pero también en el resto de las regiones afectadas por los distintos sistemas frontales. Aquí me vengo todo el día a limpiar y en la tarde me voy a alojar a donde una vecina. Y todos los días voy a tener que hacer lo mismo. Trabajo de limpieza, ¿no? Sí. Eso es lo que está realizando la mayoría de los habitantes de las zonas afectadas por el sistema frontal en la zona centro-sur del país. Trabajos de limpieza, tanto en viviendas como en caminos, y también labores de reconstrucción. Una tarea que no será sencilla, y muy bien lo sabe José, habitante de la comuna de Lolol, quien tras las lluvias perdió diversos enseres, ya que el agua ingresó con fuerza al interior de su vivienda, que también resultó con daños. Lavamos adentro, sacamos todo el barro, sacamos las cosas, sacamos la pesada. Adentro todavía los colchones están mojados, la cama. Esta es una realidad que se repite en todas las zonas afectadas. Las ayudas son más que necesarias por estos días. El objetivo de todos es poder recuperar lo que más se pueda. De a poquito yo y mis 2 hermanos me han ayudado. Mi hija no quiere venir a la casa, no quiere ver cómo está, pero igual cuesta sacar el barro porque afuera hay barro. Y es difícil sacar, ir botando cosas que cuestan con esfuerzo comprarlas y botarlas, llenas de barro, la ropa de los niños, sus cosas de escuela, todo. Empezamos hoy día nomás. Hoy día cuando llegaron los militares y los ayudaron a limpiar, a lavar y porque uno ¿qué puede hacer solo? En la mañana estuvimos peleando con el agua arriba ya para poder, que estaba en una máquina todavía trabajando, para que se dejara de correr aquí. Porque imagínense, ahí están las gallinas, tenía los perros aquí yo. El nivel de daños y necesidades varía significativamente. Por ejemplo, esta vivienda en Doñihue quedó completamente inutilizable. Las pérdidas fueron totales. Sí necesito cosas, pero entiendo que hay gente que está en peor situación que la mía. Por tanto, yo nunca he pedido nada. Ni remedio, ni ayuda, nada. Ahora, lo que me quieran dar y sin perjudicar a otro, bienvenido sea. Ahora, si hay una media agua, un rancho, lo que sea, no hay problema. Sin embargo, no solo las viviendas fueron las afectadas. Los caminos y puentes también requieren de trabajos de reparación, ya que aún hay miles de personas que se encuentran aisladas y otros tantos que no pueden recibir las ayudas necesarias por las condiciones de las rutas. Se inundaron las casas, muy poco lo que alcanzamos a recuperarlo, todo se mojó, todo adentro. Lo esencial sería que primero recuperar el camino para que pueda ingresar la ayuda, porque mientras no tengamos el camino bueno, a puro pulso para adentro es complicado. Así que esa es la ayuda, ojalá que vengan a reparar el camino pronto. La ayuda más necesaria para muchos es mejorar las condiciones de los caminos para que sean transitables, sobre todo en caso de que ocurran emergencias. El problema más que nada es el acceso para los vehículos y todo para alguna emergencia, porque como ven aquí está todo embancado y no tenemos acceso de vehículos, solamente a patas, los mojamos todo igual para pasar. El puente, como se ve, también se lo llevó y todo. Con suerte quedó amarrado en una orilla y para después volver a instalarlo. Y el otro tema también es el agua potable, que nos tiene bien afectado. Debido a los problemas de acceso, se ha tenido que recurrir a la vía aérea. Se han hecho traslados de personas que lo han necesitado, pero también se ha llevado ayudas a los habitantes de sectores que se han quedado aislados. Solo a través de vía aérea se ha podido llegar hasta el sector Los Tricahues de la comuna de Lolol. Hasta ahora viajamos a través de un helicóptero del ejército para poder llegar con ayudas como agua a los vecinos que se quedaron totalmente aislados por el sistema frontal.
Fue solo de esta forma como finalmente se pudo llegar hasta el sector Los Tricahues, que se encuentra aislado producto de las lluvias. Harto susto porque ya no teníamos pasapo. Estamos aislados. Yo cuando estaba lloviendo y este mar que se veía, yo decía, ¿para dónde arranco? En ese sector de la comuna de Lolol, decenas de familias esperaban la ayuda. Aquí hacen mucha falta, pues, de todo. La conexión, ustedes están viendo. La conexión, cosas que necesita la gente. Hay muchos que estaban sin agua. La señal, ahora no hay señal. Y las pérdidas, pues, las pérdidas ha sido lo fundamental acá. Quedamos sin agua potable y los que tenían pozo y con el crecimiento se anegaron todos ya embancados, pero principalmente el agua y cosas de aseo, en serio, alimentación por lo menos la mayoría igual tenían, pero el hecho de ya no tener el camino tan habilitado para salir era complicado. Y cuando los recursos no han sido los suficientes, el ingenio ha superado cualquier obstáculo. Así ocurrió en la comuna de Teno, donde hay cientos de personas que se encuentran aisladas en sectores rurales y que requieren, por ejemplo, medicación de forma urgente. A través de un dron se envió insulina a quienes se lo requerían. Más tarde se entregó alimentos y agua de la misma forma. Por otro lado, desde el Ministerio de Defensa explicaron cómo es el proceso para que la ayuda de las Fuerzas Armadas llegue a las zonas afectadas, pensando además que actualmente rige el estado de catástrofe. Reforzar que es muy importante que desde los municipios, entendiendo además que los alcaldes y las alcaldesas están en un momento crítico apoyando a su ciudadanía, pero es importante que de los municipios hagan las solicitudes formales a Senapred. Ese es el mecanismo para activar la ayuda, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Creo que es importante recalcarlo. Por ahora, toda la ayuda que se pueda entregar es necesaria, desde agua y alimentos hasta diversos enseres e incluso voluntarios. La mayoría de las municipalidades cuenta con centros de acopio. También las juntas de vecinos se han organizado para lo mismo. Ayudando a los vecinos con cositas que nos vienen a donar acá a la sede. Ya llegaron en la mañana unas personas de la Cruz Roja y nos trajeron unos colchones, agüita, y adelante vinieron los carabineros, vinieron a dejarnos clorogel, pañales, ¿qué más? Agüita. Además, a nivel nacional se está recopilando ayuda. Por ejemplo, Desafío Levantemos Chile reimpulsó la campaña Desafío Invierno SOS, con la que esperan llegar al menos a 500 familias de las zonas afectadas. Primero, tenemos que ayudar a las familias a limpiar, a sanitizar sus hogares con hidrolavadora, sistemas de secado, etcétera. También con mucha ayuda de manos ahí. Y después, de nuevo, equipar los hogares con enseres, con electrodomésticos y también con materiales de construcción. Esa es la segunda etapa. Y la tercera ya es apoyar también a emprendedores locales que, aparte de sus hogares, también perdieron sus fuentes de ingreso. Las ayudas para esta campaña se deben hacer llegar a través de la página web www.desafiolevantemoschile.cl. Se pueden donar recursos, pero también se pueden inscribir quienes deseen ser voluntarios. El resto de las ayudas se pueden entregar directamente a las familias afectadas o a los centros de acopio disponibles. Bueno, Mónica, ahí veíamos entonces el resumen de la jornada de hoy, cuando ya comienzan los trabajos de limpieza, también obviamente la reconstrucción en muchos sectores que fueron afectados. Eso sí, queremos despedir este despacho quizás con una noticia un poco más positiva. Nosotros habíamos estado durante jornadas anteriores en esta zona, en esta calle Diego Portales, y esta masandería también fue en un momento totalmente anegada. La pasamos a ver, sin embargo, ya está funcionando. Freddy, que nos dio su testimonio ahí, le vamos a pedir que haga una señal a la cámara. Están muy felices porque de alguna forma pasó lo peor y lo volvimos a encontrar, y nos decía que al menos ya pasaron los labores de limpieza, y en este caso esta familia ya se está recuperando, ya está haciendo los trabajos, tirando hacia arriba, pero hay otras que todavía lo siguen pasando mal, Mónica. Dime, Mónica. Sí, Freddy, no sé si le puedes transmitir además nuestra admiración por la garra, encarnar en él la garra, la fuerza de levantarse una y otra vez, un abrazo de verdad, y nuestra admiración justamente por eso, por el esfuerzo, por una y otra vez ponerse de pie.
Mónica Rincón te manda muchos saludos y dice profunda admiración por ponerse de pie, por ya estar abierta con su almacenería. Fueron noches sin dormir, usted nos contaba. Claro. Y también agradecerle por habernos entregado su testimonio, que es muy valioso porque representa a distintas familias que lo están pasando mal. Exactamente. Yo creo que lo importante es que igual ustedes estuvieron acá, que igual lo necesitábamos para que se puedan dar cuenta de la situación que estábamos viviendo todos nosotros acá. No solamente nosotros, muchas familias sufriendo la incertidumbre, no teníamos a quién acudir, estábamos solos, conversamos, como les reitero de nuevo, con carabineros, conversamos con personas municipales, conversamos con personas de bomberos y lamentablemente no nos podían ayudar en nada, ni siquiera en un saco de arena. Así es que lo reitero, yo gracias a ustedes podemos decir que hemos tenido como un apoyo, nos sentimos como apoyados, como familia con ustedes, porque estábamos quebrados, si no teníamos a quién acudir, nos sentíamos totalmente solos. Y yo lo único que puedo decir, oye, un alcalde que se ponga su casco blanco y que apenas visite gente, yo creo que es como un poco doloroso para uno. Porque faltó ayuda a las autoridades, personas, parece. Muchas personas. Aquí Mónica Rincón nos pregunta si faltó ayuda quizás de las autoridades, en este caso el alcalde William Arévalo, el alcalde de Santa Cruz. Sí, faltó ayuda porque ellos pasaron por aquí nomás. Ellos pasaron sus camionetas, personal municipal también en sus camionetas, filmando desde adentro las camionetas como nosotros estábamos pasándola mal. Pero nadie vino a consultarnos si necesitábamos algo, nada. Hasta el otro día tampoco. Llegaron ustedes solamente, si no teníamos a nadie. Los del frente tampoco. Todavía hoy en la mañana estaban sacando a balde el agua de los negocios, de las casas de ellos. Hoy día a las 10 de la mañana sacando todavía agua. Y nosotros igual limpiando con cloro, sacando la arena, restos de madera que llegaba aquí por el oleaje del agua. Y algo que tengo un dolor hacia las personas que pasaban en las camionetas, que no había esa cosa de decir la empatía en la parte humana, que lo hacían como, oye, mira, la andamos pasando bien, mira, firme, mira cómo están sufriendo esas personas. Fue terrible para nosotros, porque nosotros tuvimos que parar el tránsito, porque era mucho el oleaje que se formaba y nos entraba más rápido el agua hacia las viviendas. Freddy, le damos las gracias por su testimonio. Ese día fue impactante lo que nos contaba Freddy, porque nos decía que faltaba empatía y que más allá de los recursos monetarios lo que faltaba era mano de obra, era acarrear sacos de arena, era ayudar a limpiar las casas, entre otras. Y nosotros seguiremos atentos de una forma tratando de entregar este mensaje positivo, quizás este empujón para las personas que lo están pasando mal. Sabemos que hay personas que están aún más damnificadas, que también otras personas que perdieron a seres queridos, así que todos nuestros abrazos, nuestro ánimo, y decirles que seguiremos informando respecto a la situación de la zona centro-sur, que fue afectada, Mónica, por distintos sistemas frontales. Súper importante lo que dice Macarena Román desde Santa Cruz, el llamado a las autoridades locales y también del gobierno central a poner ojo en cada una de las personas que lo necesitan, a movilizar lo antes posible los recursos, la empatía también que decía Freddy. Y nada, agradecerte en nombre tuyo a todos los equipos de CNN Chile desplegados. En este caso tú, Macarena, fuiste para Freddy, lo decía él, familia en estos días por ayudar a poner foco en las necesidades de ellos, así que también las felicitaciones a tu trabajo y de todo el equipo desplegado. Macarena, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, y hablando justamente de trabajo, de ayuda, de reconstrucción, entre 300.000 y 400.000 hectáreas dedicadas a la agricultura se han visto afectadas por el sistema frontal. Para eso el gobierno anunció distintas medidas económicas y también un bono de recuperación de viviendas. De todo aquello, de las medidas entonces que van a ir en ayuda a los damnificados, en la nota de Francisca Cárdenas y Valentina Nieto. 1,5 millones de hectáreas en el territorio nacional son utilizadas para la agricultura, muchas de ellas fuertemente afectadas por el sistema frontal que azotó principalmente la zona centro-sur del país. Para eso habrá una serie de ayudas inmediatas, como un bono de hasta 5 millones de pesos para agricultores informales. En un rango bien flexible, entre 500.000 pesos y 5 millones de pesos, dependiendo la producción, el tamaño del predio y, por cierto,
nivel de afectación. 1.210 millones serán los destinados para recursos de primera necesidad, entrega de forraje y alimentación apícola, recuperación de canales de regadío y recursos para poder recuperar los servicios sanitarios rurales afectados. Nada, porque tuve que hacer una barrera ahí para poder salvar un poquito la casa. Y de aquí se fue hacia abajo allá, me llevó el huerto, me hizo pedazos del huertecito. Chugas, tenía habas, tenía alberjas, de todo. Según el gobierno, los productos agrícolas más afectados son la sandía, cebollas, hortalizas y también en menor grado producción de pasto para forraje, porque existen 117 comunas agrícolas golpeadas por las lluvias e inundaciones. Hemos constatado en terreno con las diferentes asociaciones gremiales una pérdida estimada en $400 millones, principalmente en avellano europeo, arándanos y cerezos. Este daño que ha provocado este frente de mal tiempo es al menos el doble que el frente de mal tiempo que tuvimos en junio. Lo que tienen que pasárselo a los trabajadores, dividirla entre los trabajadores, porque los dueños, los administradores tienen, como les reitero, ellos hablan de millones. Y nosotros apurados hablamos de 10.000 pesos, 20.000 pesos. Los pequeños productores podrán también acceder a un bono de recuperación productiva que podrá ser de hasta 10 millones de pesos para empresas formales de cualquier tamaño que hayan sido afectadas por las inundaciones. Pago que comenzará durante este mes. Pastro está realizado junto a los municipios y se entrega a contar de la primera semana de septiembre, y a fines de septiembre este catastro se va a actualizar cuando tengamos la total evaluación del daño causado. Nos interesa también es que los financiamientos que antes se realizaban hacia los municipios, que se entregaban los fondos para la emergencia, que también nos den fondos directos ahora. También habrá un bono para quienes sufrieron daños en sus viviendas, el que se pagará en 4 tramos desde el próximo miércoles 30 de agosto, medida destinada principalmente para enseres de hasta 1,5 millones de pesos por hogar catastrado. Cuando vino a hacerme la encuesta no entró para dentro de la pieza, yo tampoco no le dije, y miro así por fuera nomás, algo que nosotros habíamos limpiado, los muebles están llenos de barro, de tierra, de agua dentro. Para daños menores y compra de materiales, se dispondrá de un bolsillo electrónico de emergencia de hasta 50 UF, lo que podría variar dependiendo del daño de cada vivienda. ¿Y qué pasará con quienes perdieron sus casas? La aplicación de la ficha FIBE puede iniciarse en un albergue o en la casa de un familiar donde esté habitando, pero luego va a requerir una validación en donde está o estaba la vivienda. Por lo tanto, estamos primero yendo a terreno para hacer más eficiente ese proceso. En los próximos días, el gobierno entregará además parte de las 600 viviendas de emergencia que ya están en las bodegas del Senapred. Bueno, y las miradas están puestas, como no, en el edificio Kandinsky, y que está, de hecho, a escasos metros, ustedes lo pueden empezar a apreciar ahí, ¿no?, en esta imagen, de un tremendo socavón en la comuna de Viña del Mar. Para muchos el riesgo está en la posibilidad de derrumbe de la estructura, pero ¿podría pasar aquello? ¿Quiénes son los responsables? Lo vemos en la nota de Camila Guía. La imagen habla por sí sola. Si las cosas se hubiesen hecho bien, otra historia sería, si hubiese llovido el día de ayer, estaríamos lamentando más desgracia. Hay una preocupación porque si vemos las imágenes, el colector aparentemente va por debajo de esta calle, que es Costa de Montemar, y si llegara de nuevo a precipitar, es probable que se parta, que es una película de ciencia ficción o cine catástrofe, y se parta esta calle. Un socavón, el que obligó a evacuar a residentes del edificio Kandinsky ubicado en la comuna de Viña del Mar, casi al límite de Concón. El riesgo parece evidente, por lo que autoridades indicaron medidas de resguardo. Yo quiero insistir en que es una emergencia que aún no se supera. Si ustedes han visualizado que aún hay descarga hídrica por un colector que está colapsado. La ruptura de ese colector se dio por el exceso de capacidad de metros cúbicos de agua que conducía, debido claramente al temporal, que generó un socavón que ya se había advertido que se venía produciendo con las lluvias anteriores, no se hicieron las reparaciones a tiempo.
La razón es este socavón que está a pocos metros del edificio Kandinsky, que se produjo por el colapso de un colector de agua lluvia instalado por el Ministerio de Obras Públicas en 2005. Es por eso que se define la evacuación preventiva, se acordona el lugar, se establecen espacios donde evitemos transitar, toda vez que es evidente que hay un riesgo. En este contexto surge la pregunta de si el riesgo siempre estuvo por ser una construcción en terreno dunar o si fue el sistema frontal el que generó la emergencia. Unas tienen una característica de mecánica de suelo bien particular. Es capaz de absorber mucha agua y por lo tanto de cambiar sus condiciones de peso de forma muy rápida. Y eso explicaría la naturaleza de la quebrada en cuestión. Se puede construir tomando los resguardos y las consideraciones correspondientes. Es una zona, hay una zona que sacando el margen, el tema del campo dunar que está protegido y todo, pero en arena se puede construir sin ningún tipo de problema. Hay otras consideraciones técnicas que se deben considerar a la hora de los diseños y a la hora de la ejecución de la obra. Claramente en este contexto construir ahí implica tener muchos más cuidados, tanto por la técnica de construcción como por los efectos en la operación ya del edificio que se construyó encima. Hoy los vecinos apuntan al plan regulador, ya que es a través de este que se permite la construcción de edificaciones como esta en terrenos dunares. ¿Se ha pensado en hacer un seccional para modificar la altura? Bueno, ahí es importante justamente mencionar que es necesario revisar la normativa, si en este caso en particular hubo un incumplimiento de ella o en su efecto es una normativa insuficiente. El plan regulador vigente de Viña del Mar en este sector permite ese tipo de edificaciones. La edificación no ha hecho nada ilegal ni nada irregular que hasta ahora se sepa, cumple con la normativa vigente. Con estas impresionantes imágenes del socavón debajo del edificio, la duda es clara. ¿Se puede llegar a caer? Lo más importante es ver la fundación. Mientras la socavación no impacte la fundación del edificio y no afecte a la fundación del edificio, el edificio no debería tener mayor problema. Hay que entender que si bien aparentemente se ve que el material dunario, digamos, es inestable, este edificio tiene por lo menos 2 o 3 niveles de subterráneo, además fundaciones profundas que tienen que atravesar más de 5 metros probablemente el nivel natural de la roca sólida. El edificio no tiene ningún tipo de daño estructural y las fundaciones tampoco se ven afectadas. Por lo tanto, yo diría que en este minuto el edificio está estable, no tiene, digamos, ninguna posibilidad de colapso inmediato en las condiciones actuales. De acuerdo a los expertos, el riesgo de colapso es bajo, mientras que desde el gobierno ya anunciaron que se investigará para conocer las causas del socavón, que por la cercanía con el edificio deja imágenes aterradoras. Es muy importante que tengamos claridad de cómo es posible que algo como esto suceda. Es necesario que revisemos la normativa, si es que hay algún incumplimiento de la normativa o, en su defecto, si es una normativa que es insuficiente y que debe elevarse en tanto su estándar. Porque esto no puede volver a suceder. Son vecinos y vecinas que tienen sus viviendas, son vecinos y vecinas que pasaron por angustia, son vecinos y vecinas que hoy día tienen que salir para prevenir y salvaguardar su vida. Por tanto, es algo que nuestra región no puede volver a vivir. Si por un lado esto sirvió como una alerta, bueno, que la alerta sirva y realmente se hagan cosas positivas y se cumpla con la normativa. Se podría haber evitado si las cosas se hubiesen hecho bien. La imagen del edificio a metros del socavón levanta la pregunta de si es posible construir en zona dunar y además evidencia el avance de la industria inmobiliaria en una zona de alto valor ecológico. Desde organizaciones ambientales apuntan a este tipo de construcciones. ¿Qué primó? El abuso inmobiliario y la permisibilidad del director de obras municipales por el lado de Viña del Mar. Y este mismo evento puede suceder en Concón, porque a pesar de que fue declarado santuario de naturaleza el año 1993 y fue minorizado a 2 hectáreas y después ampliado a 32 hectáreas el año 2012, del año 2012 al 2023 no han entendido nada. Tenemos que empezar a pensar en infraestructuras verdes basadas en la naturaleza. No podemos seguir entubando las aguas lluvias, porque esos tubos tienen una capacidad limitada. En cambio, podemos hacer parques inundables, cañadas, recuperarlos, corredores ecológicos, y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el paradigma de la ciudad y de la arquitectura. Se trata de una emergencia que está recién empezando. Los trabajos de reparación del colector se podrían extender por hasta 8 meses, mientras los vecinos del edificio Kandinsky tendrán que armarse de paciencia.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, negó su respaldo a la evasión del metro por parte de secundarios durante el estallido social. El secretario de Estado dijo que se trata de un contexto distinto a los nuevos llamados estudiantiles y aseguró que ni justificó ni felicitó las protestas en 2019, como acusó la oposición. De todo ello nos cuenta Estefanía Bustamante. Evadir las críticas por rechazar la evasión al metro convocada por secundarios ante el alza del pasaje ha sido una de las primeras trabas de un debutante ministro, en un escenario similar al del estallido social, algo que le valió los cuestionamientos de la oposición a Nicolás Cataldo por condenar protestas que en 2019 parte de su sector respaldó. Es evidente que había un respaldo y no hace falta ir muy lejos. El propio ministro Jackson felicitaba a los estudiantes. Ni justifiqué ni felicité lo que ocurrió en ese momento. Lo que sí puedo decir hoy día como ministro de Educación es que siempre la invitación a nuestros estudiantes es a dialogar. Creo que eso es lo que nosotros los adultos y sobre todo quienes ejercemos roles en el mundo de la educación es a invitarlos a dialogar y a conocer que existen mecanismos de liberación distintas a solo la expresión de manifestaciones. Manifestaciones que según el ministro también ocurren en contextos distintos, con otro gobierno en la moneda, sin un estallido social y bajo un segundo intento constituyente, hechos que sin embargo no son justificantes para la derecha. No hay contexto que justifique una evasión, que de evasión pasó a la destrucción del metro, que de la destrucción del metro pasó a la violencia, a un periodo muy doloroso para nuestro país. Tanto el año 2019 como ahora creo que es un camino absolutamente equivocado. Yo no creo que la violencia, la destrucción sea la forma de poder solucionar los graves problemas. El contexto era distinto. Las manifestaciones no solamente eran por los 30 pesos, era por una nueva constitución, era por el cambio del sistema de pensiones. En 2019, parte del PC y el Frente Amplio, hoy oficialismo, criticaron la postura del gobierno de Sebastián Piñera por las evasiones masivas. Incluso el presidente Boric, entonces diputado, se sumó al llamado. Acá son familias enteras en todo Chile, pero particularmente en Santiago con el alza del transporte público las que están siendo afectadas. Yo por lo menos estuve en contra de esta hace 2 años, hace varios años atrás. Yo creo que hay que hacer el mismo rasero para todos los casos. Esto no tiene que ver con los contextos, tiene que ver con los conceptos, tiene que ver con lo que es válido en una sociedad. Porque si se llama evadir un día, bueno, uno no tiene mucho de quejarse si ocurre en el sentido inverso en el otro día. Sea uno u otro día, el anterior o el actual gobierno, el llamado evasión masiva ha ocurrido por el alza del pasaje adulto, tanto en 2019. No tienen un argumento. En el último cambio de tarifa, precisamente los escolares no tuvieron ninguna modificación. Como en 2023. Tampoco estamos frente a una alza del pasaje escolar, sino que obedece a un aumento del pasaje general, adulto, y evidentemente también hay que recalcar que son contextos distintos. En este contexto es que el gobierno ha sostenido reuniones preventivas con carabineros y metro para controlar nuevos llamados de secundarios. Yo creo que nadie está de acuerdo con la evasión. Lo que hemos dicho es que esta no es una herramienta a través de la cual se pueda buscar alterar el orden público del país. Y creo que es muy importante colocar ese límite. Límite que asegura el subsecretario no se ha transgredido, mientras que el ministro de Educación insiste en que hay otras vías de diálogo más allá de no pagar el metro como acción de protesta. Ojo que no puede ser, para esto, para cualquier tema, el fin no puede ser lo que valide los medios. Ojo con eso. Sina experimentó una nueva alza de 30 pesos y todo apunta a que en los próximos meses podrían acumularse alzas de hasta 160 pesos. ¿Cuáles son las razones y cómo lo tomaron los conductores? Pablo Figueroa lo reportó. Insólito. Usualmente las alzas son el día miércoles en la noche y la anuncian una semana, anticipación, pero insólito. No tenía idea. ¿Qué le parece? Pucha, ya no hay como resistir esta situación. Hace mucho rato ya que no la bajan. Son reacciones espontáneas y que grafican dos emociones de los conductores chilenos. La frustración y el malestar que sienten tras cada nueva alza de los combustibles. ¿Qué le parece? No, que ya a nosotros como camiones chicos lo están reventando. ¿Cuánto llenaba el estanque hace un año?
con 60.000. ¿Y ahora en cuánto está? 80. ¿No hay bolsillo que aguante? No, no hay bolsillo que aguante, si esto no... En ningún caso, nadie va a aguantar. Lo que hemos estado teniendo en las últimas semanas son aumentos de los precios internacionales de los combustibles. De esos aumentos han sido mayores que los aumentos del precio del petróleo y además eso se ha unido al aumento del dólar o la depreciación del peso. Es que ya no les sorprende las variaciones que suelen encarecer el combustible, pese a que desde a mediados de abril entró a operar el proyecto de ley que modificó el mecanismo de ley que estabiliza los precios de los combustibles, MEPCO, con el objetivo de evitar fluctuaciones de corto plazo y estabilizar los precios en 3 semanas, permitiendo una mejor planificación en los hogares y empresas de nuestro país. El problema es que ahora fueron 30 pesos, pero las próximas semanas... Lo que se espera con certeza es que suban en al menos en los siguientes 2 meses. Recordemos que se anuncian estas alzas cada 3 semanas. Entonces, considerando eso y considerando el acumulado del subsidio, hoy sabemos que se subsidia en torno a 120 pesos el diésel y las gasolinas en torno a 160 pesos. El nuevo sistema modificó las fechas, las cuales ahora son cada 3 semanas en vez de 7 días. El ajuste alto tiene explicación en varios factores. La causa de la subida a nivel interno es principalmente estacional, debido a la mayor demanda por queroseno asociado a las bajas temperaturas de este invierno. Por otra parte, el precio del petróleo a nivel internacional ha subido cerca del 8% desde julio. Hay 3 factores. El primero, el precio del petróleo ha vuelto por encima de los $80, de hecho en 83 el Brent, que es el marcador de la industria. La depreciación del tipo de cambio, que está en torno a los 860 pesos, y el acumulado que se ha tenido de semanas anteriores. El MEPCO sigue amortiguando la alzas. Ahora, cuando evaluamos el MEPCO, tenemos que evaluarlo en su integridad. O sea, no podemos mirar la última semana o las últimas 3 semanas sin mirar los últimos 3 meses o los últimos 6 meses donde hemos tenido bajas sostenidas en los precios de los combustibles en el mercado local. Además, el nuevo sistema protege el precio del petróleo, el cual puede subir en un máximo de 15 pesos tras un acuerdo con los transportistas por un subsidio del Estado a las alzas, el que también corre para las bencinas, pero... Ya, es precioso el documental, no se lo pierdan y tampoco se pueden perder porque viene CNN Tiempo y luego viene un nuevo y tremendo estreno en este contexto de CNN 50 por los 50 años del golpe de Estado. Va a haber una entrevista de Fernando Paulsen, pero antes, una cosa que también va a haber es algo que hay tremenda repercusión en todos los medios por algo que ya está en las redes sociales de CNN Chile, en todas las plataformas. Es un tremendo acierto periodístico. El equipo de CNN Chile es un audio inédito del ex canciller Orlando Letelier, asesinado durante la dictadura militar, cívico-militar. Quiero que escuchen una parte de las revelaciones que hay en ese audio, que es 1 hora prácticamente y lo pueden escuchar entero. Está en nuestras redes sociales, en nuestra página web, pero veamos un extracto. La impresión era de que eventualmente las cosas estaban dadas para esa semana, pero que en alguna medida, si no se daban esa semana y nos daban un poco de tiempo y se venía incluso el anuncio del presidente sobre el plebiscito, íbamos a tener alguna capacidad de maniobra para llevar a cabo el retiro de una serie de oficiales que ya los teníamos más o menos identificados, que íbamos a tener la posibilidad de acelerar los sumarios, etc. Y la tercera alternativa, que era la más drástica, era la de que antes del viernes, es decir, en esa misma semana, se llamara a retiro a unos 6 o 7 generales, con lo cual también se podría producir después una depuración en niveles más bajos, según la información que tenía. Esto se podía hacer inmediatamente después que el presidente al día siguiente anunciara el plebiscito, y era lo que estaba en el espíritu y en la recomendación de Carlos Prat, y para estos efectos la lista de los 6 o 7 generales la podíamos afinar con Carlos Prat y en alguna medida comunicársela a Pinochet
Y esta fue la última alternativa, la que el presidente me dijo, sí, eso me parece lo mejor. Es decir, yo hablo eventualmente esta noche o mañana, y ya a esta altura del almuerzo habíamos quedado en que el presidente ya no iba a hablar esa tarde, según recuerdo, sino al día siguiente. Y inmediatamente después llamamos a retiro a esta gente. Era la sugerencia de Carlos Prat, por otra parte. Y era lo que a mí me parecía que había que hacer, porque estaba convencido de que la cosa iba mucho más allá de Bonilla y Arellano. El presidente me contestó, sí, Orlando, eso me parece lo mejor. Y me dijo además, vamos a volver a conversar de este asunto. Como quien dice, mire, después que salgamos de esto, del planteamiento que le voy a hacer al país, vamos a poner en práctica lo que usted me está diciendo. Es un documento histórico. Sí. Está en todas nuestras redes sociales. Hay muchas más revelaciones y las pueden escuchar completas en nuestras redes sociales, pero también hoy día a las 22:30 van a tener acceso a parte de ese audio en medio de la entrevista, porque quien tenía este audio, Fernando, era Sergio Vitar. Y Sergio Vitar conversa con Viviana Encina y Viviana le pregunta, ¿qué pasó en el almuerzo del domingo 10 de septiembre? Esto contesta. ¿Qué pasa en ese almuerzo el 10 de septiembre? El presidente me invitó, éramos como 5 o 6, no sé quién quedamos vivos de ese almuerzo. Yo creo que Joan Garcés, que estaba ahí, que está en España, que fue su asesor directo, y los demás no creo que esté ninguno vivo. Leceltier no está, que hizo el relato, el presidente se hizo un balance en ese momento. Estaba caliente la idea de que podía venir un golpe militar, o sea, eso ya meses antes. Y entonces lo que hace Orlando, hace una exposición de cada uno de los generales con los cuales se había juntado la última semana, para decir qué había percibido de ellos y qué antecedentes podía haber. Ahí en ese momento entonces entra la discusión y el presidente Allende en esa reunión lo que dice es, con el afán de superar lo que estábamos viviendo, a pesar de que no se había podido establecer una negociación con la democracia cristiana, yo creo que por culpa de los dos, pero esa es otra discusión. Dice, voy a llamar a un plebiscito. Mañana tengo que hacer una intervención en la Universidad Técnica, que hoy día se llama Universidad de Santiago. Valiosísimo el testimonio y también una entrevista de don Fernando Paulsen. Cuéntalo tú mismo. Bueno, la entrevista dentro de esta serie de entrevistas de los 50 años, hoy día la vamos a tener con el ex senador, ex parlamentario durante mucho tiempo, ex embajador en España, Sergio Romero, militante de Renovación Nacional mucho tiempo, que también vivió esos momentos de la crispación política previa al golpe de Estado y nos dio una entrevista muy sincera, muy honesta y además hay una serie de cosas bastante interesantes que no se conocían mucho, no solamente sobre ese tiempo, pero sobre todo con como el comienzo del gobierno del general Pinochet. Y vamos a adelantarnos una cosita, una perlita, porque ha sido de uno y otro golpe este ciclo de CNN 50, la entrevista de Matilde Burgo a Michelle Bachelet, la entrevista que le hicimos también a la hija de Salvador Allende, Isabel Allende, ahora estas revelaciones de este audio, lo que les va a decir Sergio Vitar, lo que va a decir Sergio Romero. Y Sergio Romero, este audio hablándole de él, por cierto, que es un documento histórico inédito, Fernando le pregunta por un momento muy importante, en el año 70, conversación con Fidel Castro, Sergio Romero y Fidel Castro. Miren. Y en la conversación que tuvimos, donde estaba Celia Sánchez, que era una persona que lo acompañó en la sierra y que después murió de cáncer, él empezó a preguntarnos de Chile. Y él nos confidenció de que Salvador, su amigo, no iba a durar mucho tiempo. Y nos dijo a nosotros, Salvador no va a terminar su periodo. ¿Pero por qué? Le dijimos nosotros. Porque Salvador Allende no había asumido el cargo, porque era octubre de 1970. Él asumió en diciembre, en noviembre o diciembre. Y en septiembre era la fecha de la elección. Sí, ya había pasado la elección. Y le había mandado el agreement
de un embajador que, según Fidel Castro, no voy a nombrarlo, tú lo sabes quién era, según Fidel Castro era un cabeza caliente, era de los grupos Mapu, del Miro, de toda esta gente que a juicio de Fidel Castro eran las personas que iban a complicarle la vida al gobierno de Salvador Allende. Imperdible entonces. No, y dijo muchas cosas más, porque si hay algo que puede ser que no estén hoy día en posiciones de gobierno, ni Sergio Romero ni ninguno de los otros que hemos entrevistado, pero tienen la memoria extraordinariamente aguda y presente para recorrer aspectos que, bueno, no se conocían. No se lo pierdan entonces, después de CNN Tiempo, CNN 50, testimonios de la historia. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Encantado. Y no se pierdan Última Mirada, como todos los días, pues, obviamente. Jueves 24 de agosto. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.